El éxodo del Fénix. Enigma cósmico, identidades efímeras y la danza incesante del tiempo. Escrito por Ubik. El planeta es lo que hace posible los mundos surgen de una condición planetaria que les precede, los supera y les da forma. Introducción. En un futuro, tomarán mi memoria, la memoria humana, como un recurso de recuerdos almacenados en un chip, o quizás, en una nube artificial. Mis recuerdos no serán más que una serie de datos comprimidos en una interpretación del habla, una forma de guardar y de compartir en un tiempo futuro, el lenguaje o la idea, de quienes fuimos. Mi vida tendrá la forma de una gota artificial en medio de muchas otras cosas desconocidas. La nube, que transportará nuestras memorias como si fuesen un cúmulo de gases a punto de precipitar en tierras desconocidas, se compartirá y se codificará a velocidades inigualables. Habrá una construcción holográfica, un diseño a escala y en 3D, quizás formado por algún micelio encapsulado en un laboratorio, o en el peor de los casos, por fibras de plástico artificiales y microscópicas. Mi voz podrá reproducirse, siguiendo los millares de patrones que quedarán guardados en aquella nube de datos. Será tan simple como sentir el sabor de un sorbo de agua y los recuerdos inundarán los cuerpos ajenos, nuevos. Quisiera decir que mis pensamientos e ideas se recrearán partiendo de mis escritos, del intento por perpetuar la memoria humana y así, darme a entender. Pero la verdad es que dudo mucho que así lo sea. Más bien, tengo la sensación implícita en el cuerpo, de que mi forma física desaparecerá. Y con ella, mi antigua vida, la humana. Fuera de toda esta reflexión, mi misión era clara. Debía volver a Terra. Nos habíamos embarcado en el viaje SRSXB-12, un nuevo planeta. Esta era una búsqueda vana y sin un sentido real para mí. Sin embargo, implicaba la esperanza de toda una generación planetaria. Toda nuestra especie había depositado su idea de futuro en otro lugar. Hay que migrar, se pensaba. Debemos comenzar de nuevo, decían otras de las tantas voces. No fue otra cosa, sino un videosonido, el cual llegó como un dato aleatorio, como una suspensión de ondas radiales viajando por el cosmos. Y se filtró como una suerte de rayo, por las antenas de la nave. Hemos perdido la señal con la base. Una frecuencia ajena está haciendo interferencia, comentaba el capitán y el único a cargo de la nave. Teníamos la antena de comunicaciones conectada a la base central. Pero en una aproximación a aquel planeta extraño, tuvimos que cambiar la frecuencia del sintonizador, pues la señal era débil y la cadencia de la misma comenzaba a decaer. Fue ahí, en ese preciso momento, cuando se filtró a través de los parlantes, la voz de una niña. Luego de escuchar sus palabras, el capitán decidió detener el viaje y emprender el regreso inmediato a nuestro planeta. A medida que avanzábamos, con una esperanza depositada en el recuerdo de la humanidad, en el sonido de una voz que era pura y verdadera. En donde los recuerdos de una niña hablando con una planta, parecían ser una oda que envolvía a la naturaleza entera en una conjunción con nuestra especie. Y como si las alas de un fénix de fuego se agitasen en el espacio y las cenizas de sus movimientos detuvieran el andar del tiempo mismo, la nave que iba con un rumbo fijo, detuvo sus motores y redireccionó su andar. No existe otro lugar, terminó por confesar el piloto del ave Fénix. ¿Y entonces, a dónde estamos yendo?, preguntó el viajante azul. El único que estaba con los ojos realmente abiertos. A ningún lado. Este mapa no existe, Asia, es un invento colectivo de los soñadores. Europa no es más que un ideal del placer exacerbado y América es el recuerdo del trabajo por sostener todos los impulsos. Las divisiones de Terra son un engaño. El capitán hizo un ademán con su mano en el aire y la pantalla en donde se estaba proyectando la imagen ampliada de un mapa desapareció. Volvió así, rápidamente, a mostrar la transparencia de un vidrio en el espacio. Todo lo que se observaba era visto a través de los ojos de un fénix sideral. Se podía percibir un fondo negro, infinito, destellos de estrellas, jarras de agua inmensas suspendidas en un tiempo galáctico, la descomposición orgánica de los astros.
los elementos dispersados, como si fuesen polvo de piedras preciosas y perlas. Crisálidas vegetales desparramadas por un jardín prohibido para nuestra especie, un suspiro frágil. Pero capitán, no podemos pegar la vuelta. La esperanza de los terrestres está depositada en nuestra campaña. Me contrataron con el propósito de colonizar otro planeta. Contestaba el pasajero vestido de azul. No seas ridículo. ¿Dijiste colonizar? Pero qué lenguaje más absurdo estás utilizando. En mi nave no voy a permitir que esas ideas nos contaminen. Su voz cobraba fuerza y liderazgo. Vamos a pegar la vuelta, la voz de la niña es la única esperanza que tenemos. Agregaba con ímpetu. En los parlantes, sonaba como si fuese un bucle, la voz femenina de la niña. Cuidemos la tierra, cuidemos las plantitas, los animales y las personas. Decía una y otra vez. Aquella interferencia había sido captada por la nave y ahora, compadecía los oídos de aquel que estaba al mando de la misma. Capitán, ¿cuál es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Badass, Capitán Badass. ¿Por qué me mentiste al decirme que te llamabas Ubik? Supuse que te haría pensar un poco las cosas. Sí. Lo hizo, pero la pregunta que no se me deja de reproducir en la cabeza es la siguiente: ¿cómo sabías que tengo una obsesión con ese nombre? No lo sabía. Simplemente leí en tu reporte de inscripción que te gustaba leer a Philip. Y entonces pensé que sería gracioso presentarme con el nombre de uno de sus personajes. Es que podrías haber elegido a cualquier otro personaje. ¿Por qué justo ese? No lo sé, es el nombre de un maldito aerosol, no lo pensé muy bien. Badass. Sé que estás a cargo del Gran Fénix. Y que todos los pasajeros debemos respetar tus decisiones. Al fin de cuentas, sos el que está al mando. Pero debo pedirte por favor que pienses muy bien lo que estás haciendo. No necesito que me digas qué hacer. Capitán, ¿te das cuenta que la humanidad perderá la esperanza si regresamos? Volvía a inquirir el pasajero. La humanidad perdió la fe en sí misma. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. No somos más que los pasajeros de un ave sobrevolando el cosmos infinito. Capitán. Terminó por gritar el pasajero azul. En la cápsula interna de la nave, o en el interior del Fénix, se encendió una luz roja, proveniente de la sala de mandos. El capitán se desabrochó el cinturón con un solo tirón de su brazo y en menos de un segundo, estaba parado enfrente del pasajero. Lo miraba desde una posición más alta, erguido. Sus ojos se clavaban como garras de un animal salvaje, enojado. Badass levantó un dedo de la mano derecha y cuando parecía que iba a decir algo, no dijo nada. Solo el silencio habló. Él se dio media vuelta y volvió a la sala de comandos. El resto de los pasajeros no emitió ningún sonido, ninguna mueca siquiera. Todos estaban estáticos, dormidos. Y el pasajero de traje azul llevó sus manos al rostro para dejarse abandonar a merced de un llanto lejano, una tristeza del alma. ¿Por qué permitís que nuestras esperanzas desaparezcan? Se preguntaba entre un sollozo liviano. ¿Sabes qué pasa? Escucha esto. Dijo el capitán, mientras apretaba uno de los botones del tablero y se encendía la radio. La voz de la niña seguía repitiendo. Cuidemos la tierra, cuidemos las plantitas, los animales y las personas. En el mundo que conocemos, nuestros deseos, nuestros traumas, nuestros miedos, amores y fetiches son controlados y distribuidos por sectores. La elección y distribución es arbitraria. Existe la venta de información para personas especiales. Es como ir a pescar. Cuando aparece alguien con un ingreso de códigos elevados, los datos recopilan la mayor cantidad de información posible sobre esa persona. Construyen un recuerdo de sus ideas, de sus fantasías, de sus sueños, una imagen de su búsqueda más íntima y luego, se la venden. Este es el plan de las sociedades secretas. Terminó de decir Badass, casi como citando palabras que no eran suyas.
mientras que los ojos translúcidos del Fénix dejaban entrever por sus pupilas el vasto abismo negro y las estrellas quedaban atrás, como ecos de un reflejo vaporeo. El capitán apretó un botón que decía, piloto automático, giró su asiento y mirando al único de los pasajeros que estaba despierto dijo: escucha con atención la historia que te voy a relatar, porque en ella existe una simpleza y una transmisión. En un rincón olvidado del universo, existe un planeta misterioso llamado Sintarum, donde la música y el paisaje se fusionan en una armonía sin fin. La luz aquí tiene tonos etéreos de azules y verdes, y el aire está lleno de sonidos electrónicos que parecen danzar en el viento. Los habitantes de Sintarum son seres luminosos que no tienen forma física, pero están conectados a la música que llena su mundo. Cada uno de ellos es un intérprete, creando y compartiendo melodías que dan vida a la naturaleza que les rodea. Cuando se encuentran, sus melodías se entrelazan en un ballet sonoro, llenando el aire con armonías celestiales. Un día, un visitante de otro rincón del cosmos llegó a Sintarum. Era un explorador que había seguido el eco de la música a lo largo del espacio y el tiempo. Su nombre era Schultz. Fascinado por la belleza de este mundo, el explorador se unió a los habitantes de Sintarum en su búsqueda de la armonía perfecta. Juntos, crearon una sinfonía que trascendió las dimensiones y se convirtió en un faro de luz y sonido en el vasto universo. Las melodías de Schultz se entrelazaron con las creaciones de los habitantes de Sintarum, y el planeta se convirtió en un lugar donde el tiempo y el espacio se unieron en una danza eterna de sonidos y colores. Y así, en Sintarum, la música de Schultz se convirtió en un lenguaje universal que unía a seres de diferentes mundos y dimensiones en una búsqueda eterna de belleza y armonía en el vasto cosmos. Luego de haber relatado ese pequeño cuento, en efecto, Badass comprobó que el pasajero de traje azul había vuelto a dormirse. Se dio media vuelta, desactivó el piloto automático y tomó las riendas del Fénix.